Así que vamos a darle libertad al Espíritu de Dios hoy en nuestro corazón, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y esa es nuestra herencia. No es de este mundo, es incorruptible y es de gloria. Y hoy estamos aquí por Él y para Él. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Es para Jesús. Dice Efesios 1:13: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy tenemos bendiciones eternas, bendiciones que Dios ha preparado para los que le aman, para los que creen y esperan en Él, para los que guardan su pacto y confían en sus promesas fielmente. Aquel que dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Aquel que no cometió pecado, dice 2 Corintios 5:21, pero por nosotros se hizo pecado para que fuéramos hechos justos. Se ha venido con culpa, con dolor, con ansiedad, con tristeza, con enfermedad. Hoy siéntase justo delante de la presencia del Señor, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo, el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, dice Filipenses 2:6, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, sujetado a pasiones, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Filipenses 2:6. Pero también aquel que en Isaías 61, versículo 1 dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Te has sentido abatido alguna vez? Pero no solamente a los abatidos, sino también a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos. Diga conmigo: libertad a los cautivos. Y a los presos, apertura de la cárcel. Póngase sobre los pies. El justo por los injustos. El Cordero Pascual, aquel que clama en el desierto y que nos llama al arrepentimiento y a presentar un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón sin mancha y sin arruga. Aquel que vino para libertar, para sanar y para dar vida. A ese Cristo crucificado hoy adoramos y testificamos para frutos de arrepentimiento y de justicia que permanezcan y que crezcan y que generen ese fruto en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que hoy tu palabra corra, Señor, y sea glorificada en nosotros y produzca al 30, al 60 y al 100 por uno, y que sea útil para lo que tú le enviaste. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Juan 7, 32 al 36. Abra su Biblia. Vamos todos a la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 32 al 36. ¿Cuántos de la palabra? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Versículo 34: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos.
¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. El título esta mañana es Jesús es expuesto a la cárcel. Jesús es expuesto a la cárcel. Acabamos de leer Isaías 61:1, donde Jesús se presenta como el dador de las buenas noticias, como el que viene a quebrar los lazos de opresión, a romper las cadenas, a quebrar los yugos, a traer libertad a nuestras vidas, a traer sanidad, a quitar la opresión mental, emocional, física y psicológica de nuestras vidas. Eso que no nos ha dejado progresar, vivir, soñar, sentir, amar, perdonar. Él se presenta como el Salvador. Ese que el pueblo judío, los fariseos, la gente que le escuchaba, porque dentro del contexto de San Juan capítulo 7 vemos a un Jesús predicando en la sinagoga, a un Jesús enseñando, a un Jesús diciendo las palabras de aquel que lo había enviado, pero muchos no creían en él. Muchos no querían escucharlo, y dentro de esos muchos habían sacerdotes, maestros de la ley. Estaba la gente que lo escuchaba, pero también estaba la doctrina de los fariseos, una doctrina fundamentada en la ley de Moisés, con fundamentación bíblica, personas que se proclamaban hijos de Dios. Y estas personas determinan el arresto de Jesús, de un hombre justo, de un hombre humilde, de uno que, como acabamos de leer, no cometió ningún pecado, pero que por nosotros se hizo pecado. Y en esta mañana vamos a hablar un poquito de los fariseos. Yo sé que en estos días hemos venido relacionando características de ellos, por eso quiero que vayamos a Mateo 23 rápidamente, para saber quiénes eran los que querían enviar a Jesús a la cárcel, quiénes eran los que lo querían arrestar, y cómo ellos ordenan a los alguaciles, a los activistas del templo, a los guardias del templo, que arresten a Jesús. Mateo capítulo 23 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Tenían conocimiento, ¿verdad? Tenían cátedra, fundamentación literaria. Así que todo lo que os digan, quiero que guardéis, y guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. 5 características de los fariseos rápidamente. La primera: el fariseo dice y no hace. El fariseo lleva la palabra de Dios en su cabeza, el texto, pero no da el ejemplo, no da testimonio, no vive lo que ha aprendido, lo que conoce. Esa es la primera característica: decir y no hacer. Versículo 3: así que todo lo que os digan que guardéis. Versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Una fundamentación clara, una doctrina clara acerca de la palabra de Dios. Y nos pasa muchas veces cuando tenemos principios, conceptos, frases claras en nuestra vida de la palabra de Dios, y les decimos a otros: ustedes deben hacerlo, ustedes deben vivir esto, ustedes no pueden hacer esto, pero nosotros no somos el ejemplo. Es más, queremos imponer sobre otras personas cosas mayores, fundamentación humana, doctrina que nosotros nos hemos inventado, y poner esas cargas sobre otras personas, pero nosotros no hemos podido vivir en esa palabra, no la hemos podido mantener en nuestra vida. Versículo 5: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos
en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. ¿Saben que yo casi que durante todo el tiempo me he sentido un fariseo? Porque muchas veces he querido figurar, muchas veces he querido estar al frente, muchas veces he querido compartir, muchas veces le predico a otras personas. Pero tal vez esas personas que me conocen en lo personal saben y deben pensar o hablar: David no es todo lo que habla, no es todo lo que predica. A veces se le escucha bien lo que dice, conoce en un porcentaje la palabra de Dios. Pero ¿dónde está el ejemplo? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está la inspiración a otros para que otros verdaderamente puedan ser alcanzados? No por lo que yo les pueda decir, sino por lo que yo les pueda mostrar. Y es que estas personas que atacaban a Jesús y lo pretendían, querían arrestarlo, eran como nosotros, eran conocedores de Dios. Eran personas que tal vez una y otra vez habían estado en la palabra de Dios meditando, orando tal vez a Dios y exponiendo su doctrina acerca de la palabra de Dios, pero frente a su conducta, a su manera de vivir, a su manera de actuar, de pensar, de reaccionar, de comportarse, de ser esposos, hijos, amigos, vecinos, no podían contener esa palabra en su accionar, porque no estaba en su corazón. Y esas eran las personas que estaban en contra de Jesús, porque Él vino para revelar todo lo que había en el corazón. Recordemos que Él dijo: el que mire a una mujer para codiciarla, ya adultera con ella. ¿En dónde? En su corazón, porque anteriormente era el acto, era lo que se podía ver. Pero Él vino a revelar las intenciones y los pensamientos del corazón. Y por eso los fariseos estaban en contra de Él. Número uno, porque no podían creer en Él, no podían aceptar que era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Aún habiendo visto las señales, porque en el versículo anterior a Mateo capítulo 7, versículo 36, o sea el 35, dice: y muchos creyeron en Él y decían: cuando venga el Cristo hará mayores cosas que este. Había incredulidad en todo el pueblo, habiendo visto la manifestación, la gloria de Dios, los milagros, las señales. Esperaban ver más señales de Él, pero no sabían que Él era la señal revelada de parte de Dios. Él era la señal. Y por eso tal vez como ellos, nosotros mismos, dentro de nuestro accionar y nuestra manera de vivir y de comportarnos y de mostrarnos frente a la congregación, frente a nuestro entorno, a nuestra familia, en nuestro trabajo, en las cosas que hacemos, en el día a día, seguimos siendo fariseos. Y suena feo el término. ¿Me han dicho alguna vez usted es un fariseo? Yo escuchaba eso hace muchos años. Y es precisamente porque no somos consecuentes a todo lo que hemos aprendido, oído, recibido. Aún no lo vivimos, aún no lo ponemos por obra. Pero ¿de qué depende? ¿Qué puede marcar la diferencia? ¿Qué puede hacer que nuestra fe sea viva, sea dinámica? Que todo lo que hagamos sea para agradar al Señor, para exaltarlo, que podamos creer fielmente en Él, que podamos afirmarnos en Él. Depende de la disposición y del día a día. Depende de tomar una decisión cada día y en cada momento, en cada una de las cosas que hacemos, frente a la luz de la palabra, frente a nuestro razonamiento, frente a nuestra conciencia, pero principalmente frente a la responsabilidad que tenemos delante de Dios como sus hijos. ¿Amén? Y es que esto es importante de poderlo entender. Es importante de poder saber cómo Jesús, el justo, el que no había cometido pecado, el que venía con buenas nuevas, con buenas intenciones, con libertad, con sanidad, estaba siendo rechazado por la incredulidad de la gente que lo escuchaba, por la incredulidad de los líderes, de los sacerdotes,
por la incredulidad de los fariseos, personas que decían conocer la ley, se fundamentaban en la ley. Y es que Moisés por aquí y Moisés por allá, pero no practicaban la palabra de Dios. Por eso no podían ser aceptados, porque su corazón no se había arrepentido verdaderamente. Y es por eso que Jesús es expuesto a la cruz. Es expuesto a la cárcel y luego a la cruz. Y quiero que busquemos 2 de Timoteo 2, 9 y 10. 2 de Timoteo 2, 9 y 10. En lo cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. En lo cual sufro penalidades. ¿Quién es este hombre? El apóstol Pablo. Un hombre que al igual que Jesús estuvo muchas veces expuesto a la cárcel y sufrió penalidades, sufrió cárceles y cadenas por causa de Cristo. Pero era un hombre que tenía claro que la palabra de Dios no estaba presa. Y es que el enemigo siempre ha querido limitar, ha querido vulnerar, ha querido estancar la obra y la palabra de Dios, pero nunca lo va a poder hacer. Porque la palabra de Dios es eterna y es para siempre. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y es que si esa palabra es viva hoy en nosotros, si esa palabra hoy busca tener un efecto en nosotros, si nosotros permitimos que sea de esta manera, entonces esa palabra se vivifica, esa palabra acciona, esa palabra interviene en nuestros pensamientos, interviene en nuestras prisiones, en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, interviene también en esas limitaciones mentales, interviene también en nuestro pecado, porque viene para confrontarnos, ¿amén? Viene para convencernos, viene para generar un efecto en nosotros, porque es una palabra viva, pero depende de un corazón que asimile esa palabra como una palabra de verdad. Es una palabra de verdad absoluta. Filipenses 1:12, por favor, rápidamente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Qué poderosa palabra, ¿eh? Porque las prisiones de Pablo generaban fortaleza, no solamente en él, sino también en las demás personas que estaban alrededor de él, que cobraban ánimo, porque entendían que el precio de la cruz y el precio del Evangelio nos expone al vituperio, nos expone a la afrenta, nos expone a la burla, al rechazo, al odio, al resentimiento y a otras cosas que usted y yo tal vez hemos afrontado y hemos vivido buscando o procurando el Evangelio de Cristo. O tal vez en el proceso de servir al Señor, de asumir el llamado del Señor, en muchos de nosotros la vergüenza o la pena de qué dirán otros por mi título, por mi posición de cristiano. En el caso de otros, por ejemplo, como mis padres, cuando me llevaban de niño a diferentes regiones de Colombia, a las veredas, y predicaban el Evangelio, y había insultos de personas que nos veían en las plazoletas cuando se hacían campañas, y ellos predicaban, habían risas, habían burlas, había rechazo. Y eso tuvo que vivirlo Jesús como hombre, porque él fue 100% hombre. Y fue sujetado a pasiones y sintió el dolor, sintió el rechazo, sintió el odio y siempre estuvo expuesto. Y la pregunta es: ¿qué nos hace exponernos? ¿Qué lo hizo exponer a él? El amor. El amor por nosotros, el amor por la humanidad,
la sensibilidad y la compasión de ver un mundo perdido, un mundo en tinieblas, un mundo sin esperanza, y la decisión de venir a morir en una cruz para que nosotros pudiéramos volver a soñar, a vivir y pudiéramos tener una vida eterna en Él. Y eso es lo que lo hace especial. ¿Por qué servimos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué creemos en esto? ¿Cuál es el sentido? Es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Fue el regalo que Él nos dio. Es el privilegio que tenemos de estar en este lugar escuchando su palabra. Que ya no andamos en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, hablando nuestras propias palabras, sino que, como dice Isaías 55, hemos retraído nuestro pie para honrar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y hemos venido porque creemos en que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfecciona, en que hoy necesitamos de Él, en que hoy somos dependientes, en que hoy necesitamos de su palabra, en que hoy nuestro corazón le anhela, en que Él vive en nosotros, Él nos anhela celosamente. Y por eso estamos aquí. Tal vez a veces llegamos marchitos, yo a veces me siento marchito. Este año me he sentido más marchito, ¿saben por qué? Porque me ha faltado compartir de la palabra. Porque si ustedes me preguntan, yo podría decir que yo amo compartir la palabra, pero me falta hacerlo. O sea que no lo amo como debería amarlo. Entonces me he sentido marchito. Y no se trata de este lugar, porque a veces queremos este lugar. Pero Pablo dijo, mi intención es predicar el Evangelio a donde nunca ha sido predicado. Donde no hay otro fundamento, para no colocar fundamento sobre fundamento. Y Dios a usted ya nos dio la oportunidad de compartir el Evangelio en todas partes. Y no hay tiempo, no hay época. La Biblia dice que a tiempo y fuera de tiempo podemos asumir el llamado. Y el llamado se asume con sensibilidad, con compasión, con amor, con determinación. Y yo me siento hipócrita diciéndoles todo esto a ustedes porque pareciera que por decirlo lo hago. Lo he hecho, un porcentaje. Pero me falta y mucho. Y a veces tengo esos momentos donde me siento inspirado por otros que han asumido el precio de la cruz. La exposición del Evangelio, el rechazo, la burla, la división entre personas. ¿Cuántos de sus familiares le han dicho, ya no puedes estar aquí en esta casa porque vas a la iglesia, porque recibiste a Cristo? ¿Cuántos te han dejado? ¿Cuántos se han burlado de ti? Pero hoy Jesucristo nos recibe una vez más. Amén. Porque dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y si eso no es suficiente para nosotros, si eso no nos conmueve, no nos genera dolor, sensibilidad frente a la necesidad de otros, es porque no somos salvos. Amén. Y viene la parte importante. Vamos a Juan 7. Versículo 33, Juan 7, 33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Esta parte es muy importante y he meditado todos estos días en ella. Porque Jesús estaba relacionando que iba a estar un poco más de tiempo. Ellos no podían entender para dónde iba, porque no habían creído ni conocido de dónde venía. Y estaba anunciando que le quedaba poco tiempo y que debía ir al Padre. Pero el versículo 34 dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y quise relacionar esto de dos formas. O bueno, de tres. Una es que él iba a desaparecer y ellos ya no iban a saber a dónde estaba él. Otra es que lo iban a buscar en la tumba, pero él ya no iba a estar en la tumba.
Pero la parte que me confrontó todos estos días es cuántas veces David se acercaba a buscar al Señor. Ha estado en este lugar, ha estado en el servicio, ha estado en la iglesia, sin hallar la presencia del Señor. Me buscaréis y no me hallaréis. Y es que esa es una perspectiva de búsqueda asociada. ¿Qué intereses tienes de buscar al Señor? ¿Desde qué perspectivas ves la relación con Dios, el venir a la iglesia, el llamarte cristiano, el mantener una fe que debe ser viva y que debe fructificar en nosotros? ¿Cuál es la intención? Y es que la connotación importante de esto es que Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y sabe cómo no podemos hallar al Señor? Cuando tenemos un corazón dividido, cuando tenemos un corazón fragmentado, adulterado, cuando tenemos un corazón endurecido, cuando no hemos podido perdonar, cuando no podemos amar, cuando albergamos sentimientos, pensamientos, emociones, deseos en nuestro corazón que impiden, como le impedía a los fariseos, a los maestros de la ley y a los sacerdotes que querían prender a Jesús, poder acercarse a Él. Por eso decía: me buscarán y no me hallarán. Me buscarán y no me hallarán. ¿No le ha pasado a veces que usted ora y dice: no siento nada, me siento frío, no tengo intenciones de orar, no pasa nada conmigo? Pero aún así tal vez venimos a buscar de Dios. ¿Por qué venimos a la iglesia? A buscar del Señor. Pero el problema, ¿saben cuál es? Nuestro corazón. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y es que lo que usted tiene ahí en su corazón solo lo sabe usted y el Señor. Y tal vez cosas de esas, sin importar el conocimiento, la doctrina, la teología, la hermenéutica, la emilética y las cosas que usted ha aprendido en el transcurso de su vida, le van a permitir acercarse al Señor, más que si uno entrega y rinde su corazón completamente a Él y le entrega todas las cosas. ¿Por qué no hallamos al Señor? Porque no nos entregamos completamente delante de Él. Hay cosas que decimos: esto no lo entrego, esto no lo paso, esto no lo perdono, esto no lo voy a dejar de hacer. Y qué difícil es poder entregarle completamente todo al Señor. Por eso nos escudamos, por eso nos alejamos de personas que intentan persuadirnos y hacernos ir a la verdad. Por eso generamos rechazo, oposición, inclusive nosotros mismos, frente a otras personas que tienen a veces un consejo para nuestras vidas, pero no aceptamos, porque no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo. Y eso le pasaba a los fariseos. Por eso querían encarcelar a Jesús, porque Él venía predicando, anunciando la verdad, invitando a la humanidad a un arrepentimiento genuino, a tener un corazón aceptable y agradable delante del Señor, a dejar tanta palabrería y tanta doctrina y a empezar a vivir una verdad. Pero esas personas no lo buscaban con todo su corazón. Y es que lo que el Señor reclama en esta mañana a la iglesia es el corazón. Entrégame tu corazón, David. Y mi corazón es todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que soy enteramente. Y no aquí solamente delante de ustedes, en mi trabajo, en mi casa. Ser el sacerdote, el ejemplo. Sentirme unos días bien, unos días mal, unos días más arriba con el Señor, unos días más abajo, unos días más fuerte, otros días más permisivo. No hay plenitud en el corazón, porque falta determinación. Falta determinación.
Es una gran responsabilidad estar aquí, de poderles compartir. Porque la palabra dice que no muchos de vosotros deberían hacerse maestros. Porque el que predica y enseña será juzgado más severamente, más estrictamente. Pero aún así todos somos responsables y somos conscientes. Pero Isaías 55, 6 y 7 es una poderosa palabra que todavía está viva y presente y se renueva en esta mañana de domingo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Qué bendición vivir en Colombia y tener libertad de culto. Poder estar en este lugar y poder declarar lo que somos en el Hijo de Dios, pero también poder testificar lo que Él ha hecho por nosotros. También asumir las riendas, tomar las armas de nuestra milicia y comprometernos con el reino, comprometernos con la causa, dejar las excusas, podernos acercar confiadamente ante el trono de Dios y decir: Señor, yo soy tu hijo, tú me escogiste, tú me llamaste, tú me has ungido, tú me has renovado, me has transformado, me has dado esperanza. ¿Cómo no servirte? Y es que yo llevo años intentando enrutarme, pero a veces me pasa lo de la palabra de pecado, los afanes de este mundo, el dinero, las ocupaciones y los quehaceres me han opacado. Porque yo vengo de personas que un día le creyeron al Señor, de personas que lo dejaron todo, no tenían dónde dormir. Vivíamos en una casa de guagua, con piso de barro, con tejas de zinc. Pero ellos se levantaban de mañana y iban a las veredas y a las casas y anunciaban un evangelio vivo, poderoso. Un evangelio que renueva, que transforma. Una herencia incorruptible de fe. Y yo recibí ese ejemplo. Y yo veo a mi padrastro con una limitación visual casi del 100%, pero él sigue amando la obra de Dios y se levanta y quiere salir y quiere predicar y tiene su lugar de reunión y quiere ir a las plazas y quiere seguir anunciando que sí hay esperanza, quiere seguir anunciando que sí hay respuesta a la necesidad, que sí hay respuesta a la enfermedad, a lo imposible, porque creyeron en un evangelio vivo y en un evangelio poderoso. Y en ese evangelio es que yo creo, ¿saben? Un evangelio vivo y un evangelio poderoso. Entonces me pregunto: ¿cómo acallar, David? ¿Qué tanto haces todos los días para allá y para acá? ¿A qué le dedicas el tiempo, tu vida? ¿Qué tanto abonas al reino? A la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman, pero para la que usted ha decidido asumir con responsabilidad, con conciencia, la gran comisión. Mateo 28. Que si podamos asumir ese llamado. Y usted dirá: yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no sé cómo hablar. Hable de lo que Dios ha hecho en su vida. Hable de donde Él lo sacó. Hable de lo que Él le ha dado, de lo que Él le ha hecho hasta el día de hoy, del favor, de su gracia. Hable de las cosas que están arriba, donde hemos decidido poner nuestra mirada. Por eso, hoy podemos llamarlo en tanto que está cercano. ¿Saben que está cercano? Sí, está cercano. Atiende al humilde de corazón, al que reconoce, al que hoy quiere arrepentirse, al que hoy decide nuevamente asumir el reto y de decir: Señor, yo no solamente te conocí y puedo venir a la iglesia y sé lo que tengo que hacer para entrar al cielo, pero no me interesa asumir las dificultades, los oprobios, el rechazo, el dolor, la afrenta. Jesucristo dijo: algunos de ustedes inclusive los van a matar, pero son bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los vituperen,
los maltraten y digan toda clase de males contra ustedes, son bienaventurados. Porque si Él vivió esto, ese es el ejemplo. Y nosotros tenemos que asumirlo con valor. Yo tengo un reto y un desafío personal. Y tal vez pararse acá y decirlo de cierta manera pueda sonar entre comillas fácil. Pero yo soy responsable delante de Dios. Y ustedes también son responsables. Y algún día tendremos que ir a cuenta, a presentar nuestras ofrendas delante del Señor. Y no ofrendas de este mundo. Porque la palabra dice: no hagan riquezas en este mundo donde la polilla y el hollín corrompen. Hacer tesoros en el cielo. Y los tesoros del cielo es lo que al Señor le importa de nosotros. Por eso hoy podemos acercarnos en tanto que está cercano, pero viene la parte importante que no habían conocido los fariseos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Todos sabemos cómo vivimos hoy. No hay excusa. Cada quien sabe que vive, que carga, que alimenta, que mantiene, que consiente, con qué negocia. Cada quien sabe. Y tal vez aquí algunos me conocen y dirán: sí, a mí también. Pero se trata de Jesús, de lo que hoy quiere Él hacer en nosotros. Y yo soy el primero. De lo que Él quiere transformar, quiere cambiar, quiere renovar en nuestras vidas. De que podamos asumir esto con seriedad, con compromiso, con responsabilidad, pero principalmente con amor. Ese amor el cual mostró el Padre por nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y podemos testificar de eso. Y Dios dice que si nos volvemos de esos malos caminos y de esos pensamientos, Él tendrá misericordia y será amplio en perdonarnos, para que en el momento en que nosotros decidamos nuevamente acercarnos al trono de la gracia, ya no como esas personas que están llenas de pecado, sino como obreros aprobados, que no tienen nada de qué avergonzarse, para que podamos presentar un culto agradable y aceptable delante del Señor. Jesús lo hizo por nosotros. Él lo hizo posible. Él demostró que sí era posible poder vivir en toda su plenitud el Evangelio que Él manifestaba. Una vida renovada, con esperanza, que se vivifica cada día en nosotros. Donde podemos hablar abiertamente de Jesús, donde podemos comprometernos a mejorar, a cambiar y a llegar a ser perfectos y a estar enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el Jesús en el que usted y yo creemos, ¿amén? Por eso los judíos dijeron: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Será a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que digo: me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo voy ustedes no pueden ir. Qué difícil pensar en que no podremos entrar al cielo, ¿verdad? Tal vez Jesús sabía que muchos de ellos, producto de su incredulidad y de su falta de arrepentimiento, no iban a poder estar con el Señor. No iban a poder estar con Él. Pero nosotros que estamos aquí hoy tenemos una nueva oportunidad este día. Porque hoy se renovó todo. Porque hoy es nuevo todo lo que podemos nosotros declarar, hacer, pensar, decidir. Es que tenemos que asumir una postura nueva en este día. Yo a veces digo: bueno, si ayer hice esto, hoy no lo voy a hacer. Porque entonces ayer lo hice, hoy vuelvo y lo hago. Me mantengo en la misma dinámica, pero sigo con el título de cristiano y la gente que me conoce y mi testimonio. Y dijo un amigo el otro día: y el topo de la casa. Y tal vez lo que avergüenza no es el topo de la casa,
que sale a contar las cosas, sino un amigo, porque entonces ¿para qué vivimos? ¿Para qué estudiamos? ¿En qué creemos? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestra fachada también? A veces nos mostramos y parecemos como los fariseos, pero en realidad no somos. Y hoy el Señor nos llama a ser enteramente, en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hagamos, y que podamos presentar un corazón limpio para poder entrar en el lugar santo. Amén. ¿Cuántos anhelan que su corazón hoy sea renovado verdaderamente? La renovación es diaria, y por eso Pablo, en sus aflicciones, en sus prisiones, en su dolor, siempre animaba e instaba a la congregación al arrepentimiento, a estar alineados al amor entre los unos y los otros, a asumir el llamado, a vivir tal vez en el dolor, en la tribulación, en la angustia, en todo lo que procede del producto de nuestra fe, pero con valor y con esperanza, con sensibilidad y con compasión, siendo personas que dicen y hacen, siendo personas comprometidas, no tal vez castigándonos tanto, sino cambiando, porque a veces nos acusamos y decimos: es que yo hice esto, hice lo otro, y fallo por aquí y por allá, pero en realidad lo que el Señor quiere es un afianzamiento, un afirmamiento de nuestra parte, que dejemos las excusas para poderle servir, que dejemos las excusas para poder cambiar, para en realidad empezar a fructificar. Yo tengo muchas excusas, he tenido muchas excusas, pero después digo: ¿a quién le sirves, David? ¿Para quién trabajas? ¿Quién te llamó? Depende del hombre, depende del amigo, del vecino, del hermano, del líder. Todos tenemos una responsabilidad. Y el Señor me dice: únete más, esfuérzate, trabaja, aporta, pon de tu parte, deja las excusas, da testimonio, da ejemplo, para que puedas tener autoridad en el momento en que expongas la palabra de Dios, para que puedas ser un hombre de buen testimonio, para que puedas ser un hombre que siempre mantenga la comunión íntima con el Señor. Esa comunión que trae revelación, esa comunión que trae verdad, que trae convencimiento y que es necesaria todos los días de nuestra vida. Amén. Colóquese sobre sus pies.